Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches ya, por cómo está cómo está la cosa. Perdonadme un segundillo. ¿Esto porque no se me ha activado a mí? Aquí, vale. Bueno, espero que se me oiga bien. Ahora cuando ya entre el invitado, espero que también se le escuche bien a él. Un segundito. Vale, ahí estamos. Ok. Esto. Bueno, se escucha bajo, pero se escucha, vale. Entonces, un segundillo. A ver, ¿qué? No te preocupes, Tefi, no pasa nada. Un segundo, que eso sí me interesa porque... Vamos a ver. A ver ahora, a ver si se me escucha un poquito mejor. Espero que se escuche un poquito más alto. Y ahora ya introduciremos al invitado de... Bueno, el invitado lo conocéis ya muchos de los que visitáis el canal. Ya no casi no hace falta ni presentación. Pero bueno, un segundito. Que vamos mucho mejor, muy bien. Bueno, pues entonces, como ya vamos aquí, como se dice, cortita y al pie. Vamos a ver qué ha pasado con el invitado. A ver que lo tengo por aquí. Estáis escuchando el sonido, pero no sé por qué he tapado la señal del invitado. No, debería estar. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a intentar solucionarlo. Es que si no hay un directo en el que no haya algún problema. Vamos a ver. A ver si quiere. A ver si quiere cogerlo. Ahora creo que ya lo va a coger. Ahora sí. Bueno, pues ahí está el señor José Tellaeche. Lo veis que está ahí haciendo los gesticos. Pues muy buenas tardes, José. Y bienvenido al canal. Y encantado de tenerte otra vez por aquí de nuevo y para hacer la tercera parte ya del efecto suelo que la gente está deseando ya que lleguemos al Lotus, al famoso Lotus del Sí, sí, 78. ya hemos contado un montón. Ahora lo que hay que llegar es al 88, que yo calculo que después de Navidades ya llegaremos al 88. Hay cosas todavía que contar. No llegaremos. Bueno, ya los espectadores, la gente, Warrior, por cierto, buenas tardes, que nos había dicho. Ya que nos vayan comentando cómo se escucha, espero que, como la otra vez nos salió bastante bien, espero que esta vez también haya Yo, suerte más y... que nada, por avisar, no sé quién está en el chat, porque como lo veo tan chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito, pues no veo ni un carajo, vamos. Bueno, yo... Y el ya, audio a Josete un poco bajo, me dicen. Bueno, no pasa nada, pero es a que solo José... mide unos 63, 4 centímetros más que su Noda, Bueno, oye, pues no está mal. pero mido justo un poquito menos que Jackie Stewart y Allen Prost. Bueno, Vaya, bueno. tengo tamaño hobbit, ¿eh? Edi- llamémoslo, mira, yo prefiero llamarlo de tamaño edición de bolsillo, fíjate, te digo así, como los libros. Bueno, pues vamos ya. Ay, Ya tengo puesta la primera foto del. Como me ha recordado bien Josete, antes de empezar el directo íbamos a empezar con el Lotus 77, porque es donde lo dejamos en la segunda parte de todo este berenjenal en el que nos hemos metido sobre el efecto suelo. Y bueno, es para hacer un pequeño repaso que ahora no irá introduciendo Josete. sobre todo para, bueno, como siempre yo metiéndome en charcos. Sobre todo para, para recalcar que la normativa establece un ancho del coche, ¿eh? Y si Lotus tenía menos chasis, tenía más espacio a los dos lados para poner alas. Entonces, todo el interés del 76 y el 77 era estrechar al máximo los chasis de los monocascos de los coches. Y aquí tenemos el 77, que era el que nos causaba risa la última vez que lo vimos, porque lleva todo el sistema de suspensiones, incluso los frenos, fuera de lo que es la nos del monoplaza, como se puede ver o como se puede apreciar en el. Entonces,
como hoy tenemos 30 instantáneas, Que no son pocas. currao, currao. Por cierto, yo también voy sin afeitar, como de costumbre. Y quizás el año que viene haya que tomar una nueva medida. Pero vayamos ya con la siguiente fotografía. Bueno, de momento creo que la federación permite la barba, ¿eh? O sea que... No, no. El bueno de Edgardo se nos apeó, le viene una fotografía en el cumpleaños de Nicky y ya se había afeitado. Sí, sí, no se puede, con amigos así, no, tenemos que tener ideas claras. No se puede confiar, Josete, hay que tener cuidado. Que al final te traicionan. Al final. Bueno, pues aquí ya tenemos el Lotus 78 que corrió en 1977. Que como hemos prometido, hemos llegado ya por fin a él, ¿eh? Que ya ahí lo tenéis. Está guapetón. En sintonía con lo que acabamos de contar, era un coche con un chasis muy estrechito, que adoptaba ya el tanque de combustible detrás del piloto, adelantaba al piloto, tenía un montón de novedades o de innovaciones en la arquitectura interna precisamente para dejar que el exterior fuera ocupado por dos alas que a su vez albergaban radiadores. Se inclinaban los radiadores y bueno, pues ahí entraba aire, salía aire por la parte de arriba y debajo teníamos un extra 2 que llega justo hasta hasta delante de la rueda delantera. Esto es importante que lo retengamos para todo lo que vamos a contar ahora, porque es un elemento clave, primero para diferenciar los modelos, porque la gente suele equivocar el 78 con el 79, el 80 francamente ya es más complicado de confundirlo, y por entender que más que dos alas, es el planteamiento que siempre se adopta desde el punto de vista academicista y de estos científicos locos que hablan siempre de Fórmula 1 y nos vienen a decir que el downforce que se conseguía en aquella época era tremendo y jamás se va a poder volver a conseguir y cosas por el estilo. Sí, bueno, vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Lo que tenemos son dos difusores, es decir, dos alas a cada lado del vehículo que tienen una función de extraer toda la mayor cantidad de downforce, de sustentación invertida posible, de originar, mejor dicho. Entonces podemos pasar a la siguiente. Es un cochecito que ya vimos en su día, el March 701. Por cierto, con respecto a la foto del Lotus, como curiosidad, como anécdota, al principio Colin Chapman intentó hacer pasar lo de los radiadores que ha contado José, como los tumbaba mucho, porque necesitaba hacer un extra 2 con una cuerda lo más larga posible que permitiera el vehículo. Los tumbaba mucho, habló de razones para reducir la resistencia aerodinámica y demás. Claro, los ingenieros de los equipos, del resto de equipos, no eran tontos y sabían que eso no era por él, pero él lo intentó colar por si cuela. Porque vamos a vivir ahora una época fantástica que al final va a suponer la claudicación de Colin, porque todos copian a Colin, lo que estaba haciendo Lotus, y lo copian mejor. Entonces, lo mejoran la copia. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a comprobar cómo efectivamente el problema de Colin, por recordar un poquitín, no era como ahora que se cierran los garajes, te ponen 4 armarios roperos delante para que nadie se vea, o sea, que ellos se veía todo. Te pasabas por allí y podías en un vistazo echar un calco y los Adrian Newey de la época irían con la libretita y entonces en 2 carreras tenías las soluciones de Colin adaptadas a tu vehículo, que es una de las cosas más hermosas que pasaba en aquella época de Fórmula 1 y sin embargo más desastrosa para los genios, porque lógicamente es que no había secretos más allá de o dabas a la primera o estabas estampado. Bueno, sí, iba a decir José que aparte además las cámaras fotográficas existían ya entonces, quiero decirte. Sí, es que era asombroso la capacidad de permear con ideas el paddock, pero es que si os pasáis por páginas como Stats F1 y demás, veréis que esos años la cantidad de vehículos por año era asombrosa. O sea, tengo ahora abierta la de 1979
y simplemente de los coches Wolf Racing que se probaron, hay 5 unidades diferentes, 5 modelos diferentes que van haciendo. A veces se simultaneaban, otras veces se tenía que ir hacia atrás, pero 5 evoluciones diferentes. No era una cosa de como ahora que te ponen una aletita nueva y bueno, parece que es un coche nuevo, ¿no? Evolución. Es un aletín que mide 3 centímetros cuadrados, pero es evolución. Por cierto, a Machaca, buenas tardes, bienvenido. Y nos dice Machaca que como el que copia en los exámenes y saca más nota que el alumno que iba con la... Básicamente, sí, es así. Y eso es hermoso, por un lado, y me imagino que a Colin Chapman y a sus colegas les sentaría cuerno. Su santo difunto, por no decir otra palabra. Ello era la repanocha. Pasa un poquito también como en redes, como en Twitter. Que tú lanzas una idea, no te hace caso nadie, al de un tiempo te la vuelves a sacar y hasta sancionada viene el obispo y dices que esto es así, lo otro es así, y dices, tú te quedas arrinconado. Para que nadie se acuerde de ti. Ay, por Dios. Bueno, el March, recordaréis que lo comentábamos en el primer vídeo, y era una intentona de la gente que había salido de BRM, en este caso de Peter Wright, y poníamos los depósitos en los laterales con una forma agudizada de ala, y bueno, quedaban molones, funcionaba bien, aunque no se prolongó la evolución de estos cacharrillos por diferentes razones. Entonces se vendieron, Tyrrell funcionó con uno de ellos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no evolucionó. Sin embargo, la idea permanece. Y la idea que van a utilizar en 1977 con el Lotus 78 es precisamente esta. Lo que pasa que mejorada. Sí, además, Josete, aquí se aprecia muy bien la cuerda corta que tiene esa intentona. Y además una cuerda corta y muy elevada. Por eso lo llamamos antes difusor. Más que un ala B normal, convencional, es un difusor. Estás generando una gran depresión que va a sujetarte el coche al suelo. Pero te lo va a sujetar delante de la rueda delantera. Y luego comprobaremos cómo el intento de que el arrastre hacia abajo, la presión, afecte más al alerón, al tren trasero, pues va a acarrear un montón de problemas porque la tecnología, como también hablábamos en el primer vídeo, en este caso también estaba en pañales, necesitaba todavía unos años de funcionamiento para ejecutarse adecuadamente. Bueno, dejamos el March aquí, pasamos a la 3003. Aquí lo tenemos. Y aquí vemos una imagen del 78 en Talleres. Truco, porque os hemos prometido que ibais a ver el viaje al efecto suelo como nadie os lo ha contado jamás y así, en plan neto. Fijaros en los colectores de escape del motor Cosworth BFV. Bien, cuando están abajo es el Lotus 78. En el Lotus 79 que se trasladan arriba precisamente para permitir que haya más extra 2 de cuerda. Y esto es una imagen bonita porque se está viendo pues todo lo que son el mejunjillo del trasto. Sí, además añadir, Josete, la posición tan baja del motor. Sí. Era mecánicamente hablando es muy bueno colocar las salidas de escape, los colectores de escape en la zona donde estaban colocados. Pero como ha dicho José, ya Chapman y Wright ya sabían que esos colectores iban a estorbar un poco a ese efecto suelo o a lo que ellos querían conseguir. Básicamente necesitaban una cuerda mucho más larga de esos pontones, y el llevar esos colectores a un escalón superior o a elevarlos le iba a permitir mejorar mucho la aerodinámica del vehículo. Y en ello están. Tenéis las cunas, veis que en el lado frontal, en la parte más cercana a nosotros de la imagen, tenéis de lo que estaba hablando antes Jero. Es decir, se apoyaba en los radiadores muy bajos, y si le llegan a dejar a Colin todavía los baja todavía un poquito más, y ahí tenéis la cuna donde se albergaban. Por cierto, gracias por el seguimiento a Fremen 1430, pues espero que disfrutes de la charla de hoy. Hay que disfrutar sí o sí, vamos, aquí se viene a disfrutar de todas. 3004.
Un segundito que la cargamos. Ahí está. Vamos allá. No sé si se ve. Apreciamos, este es un Ferrari T3. Entonces, apreciamos que el chasis al completo se utilizaba para llenarlo de cacharros. Y estos son los oponentes, los rivales del Lotus 78. Entonces, lo que buscan es ocupar la mayor cantidad de espacio, un reparto de pesos adecuado, y Colin y Lotus se la estaban jugando a un esquema, como vimos en el anterior programa, muy longitudinal, tremendamente longitudinal, tenía sus riesgos, pero tenía la enorme ventaja de lo que comentábamos al inicio. Es decir, a misma anchura regulada, al tener un chasis más estrecho, disponías de dos espacios laterales más anchos. Nos pregunta, creo que debe ser de Edgar, aunque es con la cuenta de Estefanía. Nos pregunta que si no es la T2, que el Lauda nunca llegó a la T3, es lo que nos estaba diciendo. Pues sí, será el T2. Es que yo lo veo en chiquitito, pero poco. Es que estaba yo mirándolo también y me sonaba más que parecía el T2, pero no lo sé realmente. El T2 del 77, campeón del mundo. El último campeonato del mundo de Lauda. 72, mis disculpas. Edgar, saludos. Traidor. Afeitado. Sí, bueno, sabemos, además también por comentar lo del Ferrari, sabemos que Forghieri, por cierto, en paz descanse el hombre que hace poco falleció, sabemos que Forghieri era un obseso de la distribución de pesos. Y eso lo sabe muy bien Josete y al contrario que Colin Chapman, que buscaba ante todo la ligereza y las prestaciones por encima de otras consideraciones. Incluso el de la seguridad. Sí, la seguridad Chapman se la trae. Iba a decir se la traía al Pairo, pero básicamente. De hecho, los pilotos ya se le quejaban bastante. Cuentan que Jim Clark tenía auténtico miedo antes de subir Lotus y luego se le pasaba cuando después de unas vueltas no se había roto. Entonces, bueno, cogía confianza. Pero la cosa. Sí, pero ya sabemos, vamos, por eso digo que Forghieri era un obseso. Entonces, por eso como ha dicho José, te lo ha dicho muy bien, ese llenar de cacharritos, ese tener muy en cuenta dónde coloco cada elemento del automóvil para controlar los momentos polares de inercia de ese automóvil. Hasta el milímetro cúbico todo lo disponible pues para llenarlo con elementos. Entonces, en la 3005 vamos a ver una ilustración muy bonita. Ahora mismo la cargamos. Ahí está. A ver si ahora voy a hacer aquí un cambalache para poder ver todo. A ver, espera un segundillo, José. A lo mejor te lo puedo poner yo. A ver si así ahora lo ves un poquillo más grande. No, sí, bien, sí, porque te estoy viendo a ti en el lateral y estoy viendo la imagen y yo la estoy viendo también a mi vez. Prácticamente el mismo tamaño, un poquito más grande. Vale. Bueno, en esta tenemos lo que hemos visto antes en el garaje, pero ya bien con un corte bien visto, cómo está todo el radiador de aceite delante, cómo tenemos los extintores, cómo tenemos todo distribuido en la parte longitudinal del vehículo. Y una vez que está todo empaquetado correctamente en ese centro del chasis, tenemos a los laterales pues dos grupos de radiadores que por debajo son los que nos van a permitir tener los difusores de los que hablábamos antes. Atentos, por ejemplo no, lo vamos a ver ahora mismito en la siguiente, pero atentos a la finalización de la canalización de aire. El inicio, en el 78, el ángulo de ataque de esta zona alar tiene forma redondeada. Es otra de las diferencias con el 79. Porque el interés era precisamente reducir el drag y maximizar todo lo posible el rendimiento de la parte trasera de lo que es el difusor. No existe un difusor único, existen dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sí, que aunque erróneamente se les llamaba canales, en realidad los canales serían más lógico usar esa palabra en los coches actuales, no en estos coches. Como luego intentaremos hablar con un poquito más de tranquilidad, esto acarreaba problemas, sobre todo en curva, porque el canal interior viajaba a una velocidad y el canal exterior viajaba a otra. Totalmente. Con lo cual obtenías una downforce en el interior del vehículo, en el interior del paso del vehículo, y otra downforce en el exterior. Y luego además, como comentábamos hace poquito en una breve charla que tuvimos Jero y yo por ahí,
Pues es que encima luego tenemos abajo el trasvase de lo que es los vasos comunicantes. No existía una quilla que separara los dos laterales y, lógicamente, cuando tienes una desviación de presión en una zona y en otra tienes otro tipo de desviación, pues tienden a fundirse. Y bueno, con todo eso tenían que lidiar los ingenieros de entonces. No era como ahora. Luego explicaremos cómo era, pues, más arcaico, porque era todo un poquito más arcaico. Pero funcionaba. El 78, aunque no fue un coche ganador, el ganador fue el 79, que arrasó, pues realmente tenía ya los rudimentos de lo que iba a ser toda la filosofía de aerodinámica que nos va a venir desde entonces. Porque aunque fue prohibido las faldillas en el 82, se impone el difusor único y el fondo plano ya a comienzos del 83 y todo lo demás, todo aquello responde a esta filosofía. ¿eh? Y Sí, los ingenieros, todos ellos ya empiezan a ser más aerodinamicistas que ingenieros mecánicos y van totalmente. actuando en consonancia con ese tipo de cosas. Tened en cuenta que el 78 convive con el Tyrrell 6 ruedas, para que os hagáis una idea de qué tipo de mestizaje de ideas había en aquel momento. Derek Garner estaba trabajando en el concepto de reducir el drag con las cuatro neumáticos pequeños delante, y Colin Chapman y Wright y su gente estaban trabajando en conceptos totalmente diferentes y convivían, que ese era lo más bonito de toda esta época, que tenías un montón de propuestas y que además funcionaban y tenían su salsilla. Veías coches diferentes, no como ahora que les rascas la pintura. Bueno, pasamos a la siguiente. Sí, Aquí, recordar también que lo que ha dicho José, el Lotus 78 y el 79 inauguran ya una nueva era, la cual la fisonomía de los vehículos ya va a cambiar relativamente poco a lo largo ya de la historia, porque realmente ya tenemos lo que era... Con el Lotus 72 yo creo que se inauguró ese concepto de morro fino, estrecho, ala delantera, ala trasera y retraso de los radiadores. y sobre todo, y permítemelo, Jero, hay un salto de inteligencia a la hora de diseñar. Ya no se diseña solamente para un mayor aprovechamiento de las ruedas, un mayor aprovechamiento del motor, sino que se entiende el coche más como un todo. Hay que reducir resistencia al avance, hay que optimizar resultados aerodinámicos, y entonces los coches adquieren una globalidad, y fíjate, estamos hablando de 1969-70, que ha llegado hasta nuestros días, que es una concepción de los monoplazas de una manera totalmente nueva, novedosa, pero vamos, en aquella época Sí, radicalmente. si colocáramos un triángulo con las necesidades de serían aerodinámica, chasis y motor, los ingenieros llegaron a entender que había que llegar a un entendimiento entre esas tres partes y, como ha dicho José, pues hacerlo todo en un conjunto, hacerlo todo un uno. Eso es lo difícil realmente de esta disciplina. Te puede destacar en uno de los puntitos y puede estar un poco más flojo, pero el complejo, el centro de ese triángulo que nos ha dibujado Jero, tiende a estar siempre en el mismo lugar. Tratar de que sea un triángulo equilátero y que no sea un isósceles o sea otro tipo de triángulo. O un A521 que nunca entiendes qué le pasa. Eso sí es verdad. Bueno, Bueno, la siguiente foto que ya la tenemos. la 3006, aquí veis que se acaba, veis la parte de la librea de John Player Special, cómo acaba al final del grupo del motor, del DFV, del Ford, y cómo deja libre todo lo que es la parte trasera, lo que es pero libre, libre. Ahora lo veremos en la siguiente fotografía, espero que se aprecie un poquito mejor, como todo lo que es el conjunto de transmisión y de todo lo demás está libre. Seguimos con las ideas del viejo 72 y ahí tenéis ¿cómo se llama esto? Los discos de freno muy cercanos al eje longitudinal, porque esto es una prioridad en todas las ideas que tiene Chapman, es una prioridad, o una manía, o como queráis llamarlo. Era enfermizo con este tipo de cosas, había que empaquetar todo muy recto. Si Tenía, pasamos a la siguiente, tenía varias manías. Bueno, observa los diseños de Chapman y son sencillez en el diseño de la suspensión. Las suspensiones son realmente sencillas, sí. cinemática y dinámicamente hablando. Como te has dicho, quitar todo estorbo aerodinámico que sea, es decir, en este caso los frenos, colocar los frenos inboard,
esa búsqueda de compacidad y la Sí. aerodinámica, que era muy importante, claro, para Chamba. Sí. En la siguiente tenemos lo mismo que hemos visto en la anterior, pero desde una parte superior para que podamos apreciar cómo la magia aerodinámica se acaba delante de los volúmenes de los neumáticos traseros y lo que tenemos detrás es un conjunto convencional con todos los elementos al aire, en pelotilla picada. Entonces, en la siguiente, ahora veremos, porque estas ya son simplemente para remarcar conceptos que vamos a ir mejorando, vamos a ir viendo que todo este fenómeno se consigue gracias a unas faldillas que hacen estanco el paso del aire. Pero si lo apreciamos, igual no nos vamos a enrollar. En el 78 las faldillas van de 2/3 del pontón hacia atrás, no van completas como el 79. Porque el mayor interés era, por eso lo llamamos difusor, la parte del álave que más inclinación obtenía, y ahí es donde intentaba. Pero claro, esto era un artilugio cachondo, en el buen sentido de la palabra, porque según iba el terreno, aquellos circuitos también sería para hacer, con Charlie podíamos hacer algún día hablar de los circuitos, baches, badenes, reasfaltados, la de Dios es que... Bueno, Se quejan ahora de los baches los pilotos y me gustaría verlos en esas líderes. mantener la estanqueidad, aquello era el descojono, padre, que perdonadme la expresión, pero claro, siempre había una parte de la faldilla, estas faldillas, mira, se me ha olvidado hacer un pequeño esquema, eran flotantes. Sí, Entonces, llevaban un pequeño muelle, llevaban para permitirles precisamente el movimiento. Cargaba, pero claro, si cargaba de delante igual se levantaba de detrás y cosas por el estilo. Es decir, la estanqueidad no era una ciencia exacta y así a veces se ven incluso imágenes del Lotus 78 que se ve todo el aire por debajo. Y luego hay gente que dice, es que ¿cómo conducía Gilles Villeneuve, el viejo trasto aquel, el 126 CK? Pues claro, porque no había estanqueidad y entonces podía trabajar con el vehículo como si fuera un coche convencional, normalote, y la fuerza, la downforce que obtenía era adecuada para determinados sitios y ahí sí, ahí tenía que ir pegado, pero no era una cuestión, una excusa, vamos. Sí, Con esto... quería recordar, José, que el uso de las faldillas, que seguramente tú lo sabes, se descubrió, vamos, más que descubrirse, cuando se hicieron los experimentos en el Imperial College y cuando descubrieron cómo funcionaba el difusor y que se escapaba el aire por los laterales, hacía lo mismo que hace un folio cuando cae. Tú coges un folio, lo tiras horizontalmente, el folio lo que hace es extraer aire y sacarlo fuera. En este caso pasaba lo mismo, pero claro, eso no era exactamente lo que ellos querían. Ellos querían, como bien explicó José, que trabaje el difusor, como hace un difusor de un Fórmula 1 moderno hoy día. Y el tema es que se les ocurrió la idea, bueno, y si colocamos unas faldillas y probaron con diferentes elementos, creo recordar que probaron hasta con baquelita y con diferentes plásticos, porque es que se desgastaban, que eso daba gusto. Y al final, pues ya colocaron los muellecitos esos para precisamente ayudar a que con los baches Nos recuerda al chaparral del que hablamos también en el primer programa. Qué Porque esto gran al final invento el chaparral. nylon tipo Lexan y así funcionaban y era una cosa muy, muy divertida y muy cachonda. Esto en el 82 se prohíbe, tiene que elevarse, tiene que tener los 6 centímetros que comentábamos también a su vez. Y bueno, pues todo esto ha originado una cantidad de fábulas y de maravillas que ha sido alucinante, como nos recordaba Jero en el programa, en el primer programa. Pues incluso la suspensión activa del FWKD14 viene de toda esta época de intentar hacer trampeo y de superar las trabas que ponía la federación. Así nos iba. Nos recuerdan los ismaelitas aquí que las faldillas tienen que. Las mejores faldillas son cortas. Y que no sé a qué faldillas se refieren. Estoy sospechando que no estamos hablando de coches. Pero bueno. Y llegamos ya con la siguiente fotografía al héroe Vamos para allá. de hoyito de nuestra historia, que es el Lotus 79, que corrió en 1978. Permíteme que interrumpa un segundillo. Solo decir que para mí, en mi opinión, esta es mi opinión personal, es el Lotus más bonito de cuantos yo he visto. Y además, como vamos a hablar profusamente dentro de un momento de uno de esos términos
que solamente te he escuchado a ti y luego a Charlie, pero principalmente a ti, que es aguas arriba. En cuanto acabemos con esta zona, vamos a hablar de aguas arriba, porque lo del aguas arriba del Lotus 79 es que es alucinante. Por Es eso, alucinante. me encanta. Es que este diseño de siempre me ha tenido enamorado, el 79. Más, y mira que el 78 me gusta, pero el 79 es que ya es para fliparlo. Es una preciosidad. Bueno, y la 10, la última, es Vamos con para recalcar lo que estábamos hablando hace un momento. Es todos los tipos de tecnología o de inventivas con las que convivió el 79. Por Entonces, cierto, el Alfa iba a decir yo, el Brabham con el motor, es que llevaba el motor Alfa, eso fue una ida de olla de Gordon Murray, pero vale. acabó hasta las narices de que Colin tirara por donde no podía tirar él, porque tenía un bloque Alfa Romeo Es que era que un como el pedazo de Ferrari, motor que, joder. a ver quién hacía difusores a los lados con aquellos trastos. Entonces, bueno, tenemos el Brabham, tenemos el Renault que ya está funcionando con su turbo. Tenemos abajo a la izquierda el Wolf WR5 o R4, ¿no? Ahí me pierdo, José. Si la gente que Ahora lo está viendo nos quiere corregir. no Dissector. Uh-huh. Wolf Racing 4, creo que es ese. Que este ya está utilizando el concepto, porque ya se lo habían copiado a Colin. Entonces ellos utilizaban, como veis, una parte trasera muy alta, muy elevada, muy similar a como se va a utilizar posteriormente. Y bueno, tampoco es que hiciera gran cosa, pero bueno, ya estaban experimentando con todo lo que había. Y una delantera muy baja. Hay que recordar, como en el segundo capítulo de toda esta serie, que estuvimos hablando de los diseños en cuña y de la importancia que iban a tener esos diseños. Vale. Y luego ya otro coche excelentísimo, que es el Williams FW06. Que es un concepto totalmente convencional, que funciona bastante bien, pero que Williams en un año y muchos millones mediante, bueno, pues nada, se puso a cola de Colin Chapman y enseguida se para mí yo creo que posiblemente uno de los más exitosos coches de efecto suelo de aquella época, ¿verdad? El FW07, el siguiente de este. Aquello era una parte que era una virguería, una preciosidad. Uh-huh. Y bueno, tenemos... Pasamos a la siguiente, ¿no? Sí, a la serie 31. A la 3101, correcto. Exacto. Abro esto hasta el 10 y ya... Exacto. Bueno, el primero es para enfocar. O sea, realmente estamos hablando del Lotus 79. Aquí ya vemos que está todo carenado. Ya sí nos preocupamos de tapar el motor y es un coche muchísimo más inteligente de lo que puede parecer a primera vista, que es lo que comentaba antes Jero, porque es un coche que lo mires como lo mires una tarde, 2 tardes, 40 tardes, siempre estás descubriendo elementos nuevos. Entonces, para que veáis, en la siguiente, en la 102, en la 1, vamos, en la 02, la idea, el 79 que se presenta, aparentemente puede ser muy similar al que hemos visto. Pero fijaros en la zaga. Muy elevada. La cuña muy apuntada, muy entonces, lo que van a empezar a trabajar en Lotus es el fenómeno de aguas arriba. Es decir, cuando la corriente de aire de arriba trabaja adecuadamente y se modela adecuadamente, va a ayudar a las corrientes inferiores y las va a modelar a su vez y va a optimizarlas. Los famosos flujos agua arriba y agua abajo. Exactamente. Entonces, en la siguiente, en la 103, vemos cómo el vano del alerón, bueno, veis, en todas estas fotografías estamos viendo que los alerones importan un carajillo, es decir, tienen unos... son de diseño, es verdad, muy sencillos. Muy poco intrusivos. Y sobre todo el delantero. El delantero es minimalista en algudas ocasiones. Pero total. Uh-huh. Y bueno, aquí ya tenemos como el vano trasero, del alerón trasero es amplio y como simplemente hay un trabajo de carrocería finísimo, enfocado precisamente a llevar todo el aire, la mayor cantidad de aire, acelerarlo la mayor
en la mayor posibilidad que se pueda hacer, precisamente para que funcione mejor la parte de abajo. Que tampoco es que tenga grandes misterios, como veremos a partir de ahora, pero tiene suficientes misterios. Es un 78 muy evolucionado por abajo. Empezando, si ahora podemos verlo, la 104, la 104 y la 105, tenemos ya el canalón del lateral, el difusor es más largo. ¿Por qué? Porque hemos subido los colectores y los hemos tapado. Y ya llegamos entonces, a la rueda trasera. Exactamente. Como veis, no hay un carenado completo, porque todavía no han llegado ahí. Siguen trabajando con un concepto de 2 difusores. Lo que pasa es que ahora han ideado un ámbito pequeño, que no es un difusor, pero sí es un ámbito donde el aire superior que viene a presión ambiente y el que viene por debajo, que viene a una presión menor, se van a poder fundir sin que haya excesivos descalabros en la dinámica del coche. Sobre todo intentando seguramente el objetivo principal era aprovechar ese aire superior con más presión, aprovecharlo entre comillas para hacer un poco de escoba en la parte trasera del vehículo y ayudar a que el aire inferior, que tiene mucha menos presión, salga con más facilidad, con más suavidad. Es como Jero y yo estamos en perfecta sintonía todo el día, porque la 105, esto es como tamarín sacando. Por cierto, antes de quitar esta foto, quiero que fijéis cuando hablen de Venturi, del canal, de dónde está el estrechamiento. En esta foto lo veis, que está ahí al final del canal. Veréis que se ve una línea de luz como que quiere pasar. Precisamente ahí es donde se hace el estrechamiento, y por eso a las alas delanteras, como ahora tenemos mucha más cuerda y provocamos el Venturi muy adelantado, bueno, en este menos adelantado que en el 78. En el 78 se iba bastante más adelantado. El ala delantera no necesito que sea nada especial, porque tengo suficiente sujeción, suficiente fuerza. Como ha explicado muy bien antes José. Si no, si es que al final son habas contadas. Es que al final, una vez que has trabajado y quieres llegar a un objetivo, las soluciones van pasando siempre. Aquello que hablábamos en la primera, es decir, todo va confluyendo por narices, es decir, tenemos que llegar. En la 105, que es lo que se hablaba, tenemos esa zona especial en la que el aire de arriba va a tirar del de abajo, pero no tira como tira en la actualidad, con un difusor, no. Está tirando a su boca. Claro, necesita unos soportes de los alerones largos precisamente para canalizar y para que la cosa funcione lo más adecuadamente posible. Entonces tenemos un 78 evolucionado, maximizado hasta lo máximo que pudo hacer, valga la cacofonía, y esa fue la maravilla que hizo del 79, la máquina que arrasó prácticamente en 1978. Fijaos, que llevó iba a decir, fijaba en el detalle de que aunque ya se ha carenado el motor y demás, como el grupo diferencial, toda la parte trasera y la caja de cambio siguen estando al aire, efectivamente. Sí, al aire. Y de ahí los cabreos de Gordon Murray, que comentaba antes Jero. Lógicamente, él, Brabham no lo podía hacer porque tenía un bloque motor que no he puesto fotografías, pero podéis verlo. El Brabham 12 cilindros era, creo, incluso un poquito más ancho que el Ferrari. Si no recuerdo mal, sí. El motor de cilindros opuestos de Ferrari creo que era más compacto que el de Brabham. Por eso. Entonces aquello era... Pues nada, digo, pues me pongo un ventilador y os jorobo. Y en Suecia pues va y venció y luego lo prohibieron. Buah, pero es espectacular el rendimiento que tuvo ese coche en ese día, claro. Bueno, lo mejor fueron las excusas que se dieron para tumbarlo. Sí. Y es que tiraba piedras. Era peligroso para que veáis cómo andaba el tema también en aquella época. Es que era peligroso porque te podía romper el visor. Bueno, pocas bromas, que Helmut Marko perdió un ojo con esta historia, ¿no? Pero bueno, aquello había que tumbarlo como fuera, porque claro, se iba de madre por todos los sitios. No, aquello fue lauda, esa carrera podría haber ganado con un brazo atado a la espalda. Con un brazo atado. En la 106 vemos la parte de arriba y lo que hablábamos antes. Está sin parte de la carena de la carrocería, pero ya vemos la intencionalidad, esa pequeña inclinación hacia abajo, de llevar el aguas arriba, que estábamos hablando, a confluir suavemente y a generar un espacio, porque claro,
normalmente se considera que el difusor es la parte en el que la zona del monoplaza, mejor dicho, en el que confluyen la presión ambiente, que viene por arriba normalmente, o que queda atrás normalmente, con la parte inferior, que ha sido modificada por el paso del aire y siempre viene con una menor carga de presión y Sí, más ágil. con el difusor se trata un poco de intentar aumentar un poco la presión para que no haya mucho problema con el aire agua arriba, pero siempre llega con menos presión Pero el que el efecto agua escoba arriba. que mencionabas antes es que según venga la velocidad de arriba y según esté trabajando la parte de abajo, ese espacio se amplía. Correcto. Pero claro, se tiene que ampliar adecuadamente, porque si no se amplía adecuadamente, genera arrastre. Con lo cual, Si rompemos todo las lo que estructuras sube de por un flujo... lado, Sí, José, te perdona. no, es que es eso, es que al final hay que tener en cuenta que era complejo y en aquella época todavía que tenían menos Menos medio. medios y menos herramientas, todavía más. Es decir, pues bueno, Sí, tenías que ir calibrando un poco a ojo lo que podías hacer, pero claro, luego te podías encontrar con que, pues eso, generabas un arrastre innecesario y se iba al carajo todo lo que sí. había. Además hay que tener en cuenta una cosa. El diseño tenía que ser muy limpio. El diseño en cuña no era ninguna tontería. Ya lo hemos dicho anteriormente que era muy importante. Y sobre todo porque el aire, como todos los fluidos, tiende a ser... Pues eso... se podría decir que es un poco díscolo, ¿no? Y tiende a viajar a donde a ti no te interesa. Entonces, bueno, hay que Lo guiarlo. vamos a ver en la siguiente foto, lo del aquí no te interesa, que lo comentaste precisamente en el anterior programa, cuando hablamos de aquella referencia a la película Alemán 66. Y veis que la parte inferior del sistema de difusores tiene unas pequeñas cuñas que, como bien nos explicabas la otra vez, Jero, lo que tienden es a llevar el aire hacia determinados sitios para que esté optimizado en todo momento. Sí, Pero generar una pequeña turbulencia o un swirl, porque un vórtice realmente no es tanto así, pero sí sería generar esa pequeña turbulencia y, como dice José, y eh, llevarlo. hacer pasillos de corriente, básicamente, y que el aire sepa dónde. Porque el aire no sabe, el aire va a El su aire ritmo, va le donde va. digo. El aire es como un crío. El aire va a hacer lo que quiere, punto. Explicándolo Entonces, mal y pronto sería así, sería eso. Entonces tenemos, tienes que decírselo. tenemos ahí, como podéis ver también, que el sistema acaba en la raíz de los neumáticos traseros, no va hasta el final, a pesar de que la intencionalidad, como hemos visto en fotos anteriores, sí pretende que funcione adecuadamente en esa parte trasera. Entonces buscan el aguas arriba que llegue más suave, que pueda sortear los escollos de los caudales con más tranquilidad, esté encauzado y ayude abajo, con lo cual obtienes una optimización del vehículo. Y fíjate, José, además que aquí sí hacen una diferenciación en la cuna del motor con respecto a los difusores, ¿no? Que en el 78 no estaba tan claro eso. No, en el 78 era más una prueba al estilo March 701, por eso lo hemos puesto. Era realmente dos volúmenes. En el March además me parece que tenían capacidad de depósito de combustible, pero vamos, en este caso simplemente albergabas los radiadores que eran grandotes y le dotabas de un diseño que te permitía obtener una sustentación invertida. Aquí ya han depurado la idea. Entonces empiezan a trabajar ya con un objetivo mucho más claro. Se encuentran con problemas, que es el que hemos hablado de la parte trasera. Y realmente tú tienes que sortear una zona compleja. En el 80 lo van a conseguir, porque en el Lotus 80 lo van a carenar. Pero los problemas del 80 van a ser otros. Bueno. Claro, cuanto más lejos quieres llegar, más se te complica todo. Entonces, en aquella época, infinitamente más. Ahora dicen, no, es que entre los datos de túnel de viento y el CFD, pues no hay una correlación. Pues en aquel momento era rascarte la nariz, te decís, ¿qué hostias ha pasado? Esto no era lo que teníamos pensado. En aquella época era entre las reglas de cálculo, las ecuaciones matemáticas que he usado y luego el piloto que me ha llegado y me ha dicho que el coche está para tirarlo a la basura, pues eso era todo lo que se sabía. Ese era el tema de los ingenieros de entonces, ¿no? Entonces, y bueno, la siguiente... La siguiente es una apuesta personal.
sabéis lo que me gusta a mí, que comparemos, que contextualicemos. Se habla mucho de que el efecto suelo de aquella época era muchísimo más portentoso que el de ahora, etcétera, etcétera. Y es literalmente imposible. Y si lo podemos comparar, que es el ejercicio de esta imagen, pues lo vamos a ver mucho mejor. Es decir, no tenía el Lotus 78, en este caso es una visión superior del Lotus 78, no tenía superficie suficiente para dar una downforce tan rentable en términos aerodinámicos como en la actualidad. Segundo, acordaros de las faldillas, no aportaban una estanqueidad absoluta. Ahora sí te la aporta, porque como explicaba antes Jero, es como cuando una cuartilla está llegando al suelo, el aire sale, entonces cuando tú estás sacando el aire, que empieza a salir empieza a ser sacado desde el alerón delantero, que ya empieza a generar los vórtices necesarios para que todo eso funcione, tienes los Bargeboard interiores y tú estás extrayendo. Entonces, en el momento que tú extraes, obtienes una estanqueidad prácticamente absoluta, que en el 77, 78 y 79 era imposible, materialmente imposible, porque porque el aire iba de delante a atrás, se extraía solo por detrás. Y ahora tenemos, el aire va a producir downforce de delante a atrás, pero con la ayuda de los laterales, que además van a ayudar a que bajemos el drag de los neumáticos traseros y a un montón de funciones extra. Por lo tanto, es absurdo hacer comparaciones. Siempre lo digo, Jero también, pero vamos, yo lo recalco. Conviene no tirarse a la piscina de hacer comparaciones, porque las comparaciones son siempre odiosas y en este caso te pueden devolver un bofetón. En el remarque rojo veis las dimensiones aproximadamente. Un Lotus 78 rondaba los 4,5 metros y ya era largo para aquellos vehículos, pero ahora estamos en 5,40 metros, de 5 metros, y alguno igual llega a 5,50 metros, 55. Sí, es fácil que se llegue de punta a punta, sí es fácil que se llegue a 5,5 metros o incluso más, porque como ahora lo que se limita es la batalla, en realidad... En 360, es que prácticamente estáis viendo que en 360 cabía la batalla y parte del Lotus 78. Casi lo puedes meter entero. Casi. Entonces, ahí tenéis una de las enormes diferencias. Otra cosa es, estamos en el primer año de normativa. Lógicamente, entre el porpoising, variaciones reglamentarias, madre del cordero, cachavita de Lewis Hamilton y todo lo demás, pues bueno, pues todavía no vamos a la velocidad que querríamos. En Alpine todavía menos, van más lento, ¿no? Pero en 2 añitos o 3 estos se agarran como lapas. Yo te digo que las simulaciones que se hicieron antes de empezar esta temporada hablaban de una pérdida de alrededor aproximadamente, de unos 600 kilos de fuerza aproximadamente. Y entre 600 y 800 incluso en algunos casos. Yo estoy seguro de que los equipos van a terminar el año con una pérdida con respecto a 2021 muchísimo menor de esos 600 kilos. De eso no me cabe la menor duda. Y sobre todo lo que has remarcado, y me gusta que lo remarques mucho porque jamás en la vida un coche de los años 70 y 80, ni siquiera de los 90, iba a poder generar la fuerza de la downforce que genera un coche moderno. Y gracias a que no podía generar esa fuerza, porque si no, el chasis de un Lotus 78 no soportaría las fuerzas que soporta un chasis moderno. Fíjate, sírvanos un dato que encontré en una de mis últimas escarbadas para las cosas que vengo haciendo. En Mónaco se empiezan a sellar con soldadura las tapas del alcantarillado a principios de los 90. A principios de los 90, 11 años después de los Lotus 78 y 79, los coches que tenían fondo plano, pero ya tenían difusor, generaban tanta carga, que claro, cuando tú generas tanta carga y la carga aprieta el coche, pero cuando encuentras la boca de riego, levantas la tapa. Que se lo digan a Juan Pablo Montoya. Claro, y a Nico Rosberg. Yo pensaba que era una cosa que, bueno, habían empezado a hacer más tarde, pero no, se empiezan a sellar a principios de los 90. Pues había otra función también, y era proteger a la familia real monegasca,
pero ya sabéis, por todo el tema de seguridad y todo lo que puede haber, pero al final el tema es antiguo. Es decir, tenemos fondo plano, difusores, y sin embargo ya empezamos a sellar todo lo que es el alcantarillado de Mónaco para que no salte aquello, ¿no? Para que no se vaya. Y sin embargo, ya digo, repito, no estamos hablando de las cifras de fuerza de las de hoy día. O sea que no tiene. Los coches de los años 90 generaban mucha fuerza, mucha. Y sobre todo a principios de los 2000 se llegó a generar muchísima carga con los alerones. Pero la fuerza que se genera hoy día con todo el cuerpo del monoplaza, porque ya es todo el monoplaza el que trabaja, eso es inmenso. Yo sé que, no sé este año los datos cómo están. El año pasado, Lo desconozco ahora. yo sé que la fuerza Pero total el año pasado en algunos circuitos y a velocidades superiores a 280 km por hora llegaba a ser superior a los 3.000 kilos. Estamos hablando de más de 3 toneladas de fuerza. que tampoco se nos venga la gente porque arriba, porque luego te dicen, no, es que un coche, un Fórmula 1 se puede pegar al techo. Bueno, vale. Entonces, se podrá pegar al coche, pero como las ruedas no se pegan al coche por cuestión aerodinámica, sino por fricción, las ruedas se van a soltar del techo y a ver cómo ruedas con el coche. Se vas a quedar. No lo hagáis, no seáis locos, no lo hagáis jamás. No, hay un método mucho mejor que se llama perno, se llama taco o taco químico y ya está. Y lo engancha, oye, y no, mira, y además a 0 km por hora. No necesitas ni fuerza. Bueno, en la siguiente vemos el ganador de 1979. Hombre. Este es el T4, dile a Edgardo, que este es el T4. Sí, no, está por aquí, o sea que no hay problema. Este es el T4 ya. Y sin embargo, gana con el concepto del 78. Gana por pura mecánica, tiene un motor cojonudísimo, hablando mal y pronto, pero veis que los dos difusores laterales pues prácticamente llegan hasta el inicio de los neumáticos traseros y todo lo que es transmisión, etcétera, etcétera, queda al aire. Y este es el que gana en 1979. Y lo que hablábamos también hace un rato, ya para esa época todas las ideas de Colin Chapman y de Lotus, pues ahí o sea, todo el mundo las está copiando de una manera o de otra y las está aplicando. Este es el Ligier JS11 y ahí están. Ahí está, ahora. Con la publicidad de Gitanes. Dame un instante que ha entrado Cata con una puerta para restaurar y creo que se ha quedado fuera de la puerta por haberse dejado las llaves dentro. Muy bien. Esperamos. Mientras, pues voy comentando con la gente. Estoy viendo por aquí. Porque voy mirando de reojillo el chat. Estabais diciendo el efecto pulpo sobre el asfalto. La superficie total del fondo actual no es mucho más grande que la del Lotus. Ya. No sé quién diría eso, pero realmente, mira, el área que ocupa un vehículo de hoy día, cuando digo el área me refiero a toda su área de sustentación, es decir, estamos hablando de multiplicar la batalla, la longitud de su batalla, por la longitud de vías. El área total ocupada por un vehículo de hoy día no tiene nada que ver con el área que ocupaban estos coches de finales de los 70 y principios de los 80. Y estos coches, como ha dicho antes José, ya eran coches grandes comparado con de donde veníamos, ¿no? De los bólidos de, bueno, sobre todo años 50 y bólidos de los años 60. Y estos coches ya eran grandes. Estaba comentando con ellos que estaban diciendo, entre comillas, no es mucho más grande la superficie total del fondo plano actual, no es mucho más grande que la del Lotus y tal. Y estaba comentándole que hay una cosa muy sencilla para contestar a toda esta gente que pretende comparar estos coches con los coches de hoy día, que es simplemente multiplicar el área de apoyo de un coche, que es simplemente multiplicar la longitud de la batalla por la longitud de vía, la media en este caso. Se obtiene una superficie. Los coches de hoy en día son enormes, demencialmente enormes comparados con estos coches, sobre todo cuando comparas esas superficies de apoyo. Y estos coches, como ha dicho José antes, ya empezaban a crecer en tamaño porque era necesario, claro. Y necesitaba superficies, es que es la total. Es la ley en avión, en aviación, o sea, cuando quieres obtener más o bien sustentación normal, life force
o downforce en sustentación invertida, necesitas superficie. Los aviones, por ejemplo, acrobáticos, necesitan poca superficie, pero lo que precisan es un rendimiento más rápido, más... Velocidad y agilidad, sobre todo. Sí. Y cuando tienes un Boeing 747 o un Airbus 320, pues necesitas mucha ala para poder elevar fácilmente. Bueno, estábamos con el Ligier, José. Sí, no, básicamente hemos visto que el 79 había ganado en 1978 con una serie de tecnologías y una serie de más que tecnologías, abordes de la competición desde diferentes perspectivas, y ya en el 79 la totalidad, iba a decir la totalidad de los coches ya están utilizando el efecto suelo de Colin Chapman y de los otros. Unos de una manera, otros de otra manera, pero ya están todos trabajando en el mismo concepto. Y es lo que lleva a Lotus, ya vamos a entrar, llegamos al Lotus 80. A esta especie de nave espacial. Exacto. Entonces, es lo que lleva a cometer más riesgos intentando buscar más eficiencia, y como suele pasar siempre, ¿os acordáis de aquel Porsche con el alerón gigantesco que trajimos en el primero? Pues bueno, pues te salen cosas que podíamos llamar barrocas. Los colores de Martini ayudaban, por cierto. Además era bonito también. Sí, sí. Este es el Lotus que ha trascendido. Todo el mundo cuando habla del Lotus 80 piensa en este, pero el auténtico era el que está en la fotografía siguiente, en el 200. Pero pone el 200. Ahora mismo. Ahí estamos. No contento con tener dos difusores, esta vez ya con un difusor que lo unificaba el rendimiento, de ahí que apenas hubiera alerón trasero, pues estaba todo embutido abajo, para tener el caudal de aguas arriba que trabajara optimizando todo. Lotus se casca un difusor delantero en la NOS, que lo estáis viendo con sus polleritas, que diría Steffi, las polleritas delantero. En recta iba bien, en recta iba de cine, pero entraba en curva, y por lo que comentábamos antes, tú tienes un carrejo que va por la parte delantera, un carrejo que va por el exterior. A veces están trabajando de acuerdo y a veces no. Y aunque haya un elemento que lo unifica atrás, todo aquello convirtió el Lotus 80 en las primeras intentonas, pues ya en un vehículo que ya se las traía con avalorios. Y empezamos, pues, como diría uno de mis sobrinos, como el rey ñapas. Empezamos a poner alerones aquí, empezamos a poner alerones allá, se destartala el invento y queda pues para la galería. No obstante, hay sorpresa final. Así que avancemos. Entonces, como veis, o mejor dicho, como podéis apreciar en la imagen siguiente, ya no está solo carenado en los colectores. Ya hemos carenado todo, hasta el brazo superior de la suspensión y lo que es la transmisión. O sea, está carenado absolutamente todo. Lo único que queda al aire son los brazos inferiores de las suspensiones traseras. Hay otro elemento que conviene tener en cuenta, y es que mientras en el 79 los exhaust, ¿cómo se llaman? Los colectores de escape. Los escapes salen en horizontal, aquí tiran hacia arriba porque no quieren interferencia de calor. Ese es otro de los elementos claves del 80. Buscan una limpieza aerodinámica lo más grande posible, pues para que precisamente no se les destartale todo el tinglao que han montado, ¿no? Que era bastante pretencioso. Curioso, José, porque recordarás, Rory Bean se le ocurrió la maravillosa idea en el año 97 de sacar los escapes por arriba, ovalados, bueno, con una forma estudiada y tal, precisamente para ayudar al flujo de agua arriba. O sea, claro, y aparte que había una pequeña ganancia de motor, de potencia, porque sí, no había que arrastrar y todo esto, pero de la época de Rory a esta época, pues claro, ese es el tema. Claro, no, es que me ha gustado que hayas explicado el detalle de que Colin no quería interferencia de calor, no quería que y sin embargo, si Colin lo hubiera sabido, lo que
Luego años más tarde se iba, seguramente hubiera buscado otro tipo Es de que interacción. ahora con la óptica que tenemos nosotros, Sí, con los medios, lo lo hemos dicho lógico antes. habría sido sacar los escapes por encima del difusor Sí, y por debajo del aguas arriba. Habría habido menos complicaciones. Tened en cuenta que eso. ahora viene a salir un chorro por el tubo de escape, viene a salir a unos 400 kilómetros por hora, que no es broma. O sea, esto de que no se gana empuje, pues oye, un poquito también, ¿no? Porque a veces con el chorro de 400 tú vas a 200 y pico, hay una serie de cosas que los ingenieros piensan en absolutamente todo, porque es que encima piensan en absolutamente todo. Lo que yo he llamado durante muchos años la función supositorio también, que es aquel efecto escoba. Bueno, pues acá hay un efecto escoba y esto también empuja el coche y hay gente como la que está trabajando en Fórmula 1 lo contempla absolutamente todo y habrá un departamentito que estará estudiando ¿cómo se llama? El efecto escoba y otro que estará pensando en cómo optimizar la salida de calor y así funciona, por eso es la élite y por eso es tan apasionante, vamos. Sí, no, eso por supuesto. Claro. En la siguiente tenemos, esto es de Giorgio Piola, hay que reconocérselo porque ya es que no. Podéis ver la diferencia, ¿no? En el Lotus 79 tenemos parte del vehículo enfocado a la aerodinámica y en el Lotus 80 la pretensión es global, tanto delantera como posterior. En la delantera también tenemos que decir que esta es una innovación que hace Lotus, que veremos en el Renault R29 que condujo Fernando Alonso, en la nariz aquella que tenía un pequeño apartado delante con dos Como un tunelcillo. derivas. Tenía una ala invertida y obtenía una sustentación delantera que le permitía apoyar bien el fondo, vamos, la parte delantera. Y no me acuerdo cómo se llamaba aquel, ¿te acuerdas, Jero? Que condujo Pastor Maldonado, que tenía el, una, el Lotus. sí, que tenía ya lo diré, una deriva delantera más adelantada que la otra, era Ah, asimétrico. el asimétrico, sí. Oh, Sí, eso fue en 2014. sí, Y fue precisamente para aprovechar la normativa, porque como endurecieron los exacto. test y las narices y demás, sí. Ay, Pues ¿cómo se ese llamaba? también No me acuerdo. utilizaba una parte inferior con una ala invertida que apoyaba, tiraba del eje delantero, apoyaba y lo posaba bien. Sí, lo único que pasa es que no consiguieron tener No, el funcionamiento optimizado y había veces que perdían carga sin saber exactamente porque qué en el pasaba. fondo también eran ñapas. Volvemos a lo de antes de tu triángulo equilátero. Es decir, Sí, cuando ya tienes que hacer un puntito secundario para que el puntito central esté en su sitio y empiezas ya, eso se desmadra. Y dices, bueno, al final tenemos un coche majo, pero tampoco le podemos pedir demasiado, ¿no? claro. Entonces, Nos dicen el Lotus el E22, parece ser que era. el evento, pues, exacto. Bueno, pues quiero decir con esto que todas esas innovaciones, porque en esta época eran innovaciones, esto era de Sí, Made pero in si Lotus. si te fijas, la complicación del 80 se ve muy bien aquí en la ilustración de Piola. Es un coche que tiene que manejar una mayor longitud para las Superficie. estructuras de flujo y como tú has dicho bien, cuanto quieres buscar un aumento de rendimiento muy alto, pero la complejidad ahora es mucho mayor que antes. Ahora veremos en un par de instantáneas que todo el coche iba rodeado por nylon, es decir, las faldillas ya no eran solamente en una zona, o sea, iba todo el coche, claro, mantener la estanqueidad así era prácticamente imposible, se Claro, intentaba, pero era imposible. Y estas son de las cosas bonitas. Aquí tenemos el típico error, y perdóname, Jero, de los ingenieros, porque esto como no son de Bellas Artes, no lo entienden muy bien. Se ponen en la NOS que el aire entra por abajo, que efectivamente el aire entra por abajo. Pero en este tipo de sistemas, como en el FDAC y en todo lo demás, obviando que entra por abajo, lo importante es desde dónde se llama. Entonces, si el aire desde arriba llama al de abajo, estás obteniendo mucha más presión que si dejas abajo que entre el aire y que te haga, pues, por eso el FDAC, por ejemplo, y el SDAC tenían más longitud, porque lo que estaba era aumentando con la longitud la presión. claro. Generabas, Aquí el error del Lotus 80 es lo cortito que es no corto.
Y lo pretencioso, porque Sí. al final era eso, era ganar a los que estaban utilizando tus propias ideas con innovaciones a las que les faltaba no un hervor, sino igual Y dos o tres. ahora que has dicho lo de las bellas artes, fíjate qué curioso, si observas el 79, la Mm, proporcionalidad del 79, la posición del eje delantero, del eje trasero, y sin embargo en el todo, 80, la desproporción que hay entre la brutal, posición de la nariz brutal. y la posición del eje delantero. Y parece una tontería, pero realmente ahí era una de... Claro, yo entiendo que Chapman necesitaba adelantar mucho la nariz, pero el coche ya se queda desequilibrado y ahora necesitas hacer otras actuaciones Y con claro, respecto además las a... curvas en aquella época teníamos circuitos, es que no sé, incluso el mismo Zolder que tenemos ahora mismo no es un Miami ni es un Las Vegas con curvas o un Azerbaiyán, Bakú, con curvas prácticamente de 90. de mismo radio. Pues tenías curvas pequeñas, curvas anchas, curvas de radio de dos ápices, tenías un montón de complejidades a la hora de abordarlas con los coches. Claro. Y claro, dos difusores, volvemos a lo que decíamos antes, que se mantiene hasta el 81, se mantiene esa idea. Es decir, tú tienes dos dispositivos que trabajan diferente en las curvas, si están cerca del radio, perdón, del eje, o están un poquito alejados. Aquí había que Sí, hacerlo, pero no funcionaba todas las veces que uno pensaba. es muy Entonces, fácil que las estructuras de flujo que salen de la nose, de la nariz, vamos, de la parte delantera, al final las pierdas. Y ese aire, aguas arriba sobre todo, que es lo importante aquí, pues no llega como debe de llegar a la trasera. en las dos siguientes, en la 5 y la 6, vemos lo que estaba recalcando Jero. Y esto prometo que no hemos hablado. No, Esto se no, es nos ha verdad, ocurrido a los dos. es verdad. Es que yo simplemente estaba observando la foto y no me acordaba Esto ya es de la desproporción que había en el 80, lo de ese... estilizado que llega a ser el 80. Terriblemente estilizado. Tenemos la 6. En la Un 6 todavía se momentillo. ve más porque es un perfil casi, casi frontal. Ahí está. Y veis lo estrechito que son los pontones, lo agudizado que está el ángulo de ataque. O sea, todo lleva una elongación hacia el eje longitudinal que es característica del Lotus 80. Y no tener en cuenta también, pero bueno, es normal. Estamos hablando de una época y repito, los métodos de medición, de obtención de datos, etcétera, eran muy diferentes a hoy día. No tener en cuenta la cantidad de aire sucio que genera una rueda sin carenar en el Sí. giro, cuando está girando. El aire al final, como cualquier... El aire está sometido a inercia, lo mismo que cualquier masa. Cualquier objeto que tenga masa está sometido a una inercia porque estamos en un sistema inercial. La Tierra ejerce una gravedad sobre todos los objetos que El la Lotus rodean. 76, esto lo escribí en el blog, no lo contamos aquí, pero uno de los errores de concepto del diseño del Lotus 76 fue precisamente ese. Era muy estrecho, muy estrecho, muy estrecho, pero no se contempló o no se contempló o valoró, mejor dicho, suficiente el aspecto de los caudales laterales. Entonces los caudales laterales se escapaban y tenían problemas de frenos, tenían Sí, problemas de terrible, radiadores, terrible. se le iba todo el aire fuera. Fíjate, eso solamente puedes comprobarlo ya cuando lo has visto. Hubo un rediseño del 76 que le puse una parte delantera con un aspecto de cajón, pero ya era tarde, era un diseño que había fallado, pero era precisamente por eso, porque no habían calibrado bien la capacidad del aire de expandirse. Entonces, claro, si te sacas el aire, pues no refrescas, no refrigeras los frenos, ni aireas bien los refrigeradores, ni nada por el estilo. Sí, Son todo eso cositas lo así. sabemos hoy día, pero es verdad que gracias a todos estos pioneros, claro, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es que eso es lo bonito. Estamos subiendo Claro. al Everest. Vamos, esto es una bicoca. Bueno, pasamos ya a las 7 y vemos lo que hemos estado hablando. Perdona, La José, que invención. nos dice Edgar que X y Peterson que se acordaban de Chapman cada vez que cogían Joder. el coche. Es que dile a Edgardo, bueno, que ya se me está escuchando, Edgar Pocholo. La recua de pilotos que se acordaban del diseñador, por eso lo que hablábamos en vuestro último programa, si les llegan a poner a todos la radio, no se salva ni Fangio, porque, a ver,
a saber si cantaba realmente tangos o se estaba ciscando en la madre que Ciscando en la parió. madre que parió a Carlos Chiti y a Porque, compañía. A Carlos Chiti. claro, ponle, que Payer, por ejemplo, las pasaba canutas con el Tyrrell 6 ruedas, porque el Tyrrell 6 ruedas tenía una batalla muy corta. Entonces era Era un tremendamente coche nervioso. nervioso, muy nervioso. Acordaros de aquellos enormes balones. Era conducir como un kart, pero en algunas circunstancias, sobre todo en líneas rectas, en Monza y demás, pues es que ibas a 200 por hora, pero en un carrito de la compra y de la venga. Pues claro, normal que se lo llevaras fatal. Ay, por favor. Bueno, aquí tenemos ya la fotografía y aquí vemos la intencionalidad del Aguas, aunque es el modelo posterior, no es el original, es decir, ya le han puesto alerones traseros y demás, se sigue percibiendo como la carrocería busca encontrar El flujo el agua aire abajo, sí. caudal inferior, Ujú. etcétera, etcétera. Como aquí vemos ya joder, estoy yo con los exhaustos. Fíjate que hablo de puñetera pena el inglés y hoy no se me quita los escapes, coño. Los escapes saliendo hacia arriba. Y tenemos pues soluciones más o menos intermedias que son, pues tenemos ahí las entradas del aire para refrigeración de frenos, todo ese tipo de cosas estaban bien pensadas, todo muy bien empaquetado, pero el coche no funcionaba. Tenemos en la siguiente fotografía, en el 8, que podemos ver, esta es la configuración 2, repito, esta ya lleva alerones tanto delante como detrás, Sí, no al era el final original. necesitaron equilibrar el sistema, es que no tenía equilibrio ninguno. Y vemos cómo tenemos las faldillas van hasta el final, Entonces intentaban dar estanqueidad al sistema, pero obviamente no lo consiguieron. Pero hace un momentito hablábamos de que esto tenía su truco, y una vez ya acabada la historia del 78, 79 y 80, vamos a sacar para el programa siguiente llegar al 88, el doble chasis. ¿Por qué? Porque habrá que acordarse del 80, de esa intencionalidad de jugar con el aguas arriba, de llevarlas atrás para que se encontraran, porque es precisamente el fenómeno que quiere replicar el 88. El 88 son dos chasis que realmente dibujan una media lente, ¿cómo se llama? Un perfil Newman al 100%. Sí. Y entonces, todo lo que... Sí, estás viendo... Lo que pasa es que hay holguras porque está el doble chasis elevado. Si os fijáis arriba, esto cuando empezaba a funcionar la suspensión interna, se cerraba y entonces no había holguras como las que estamos viendo arriba. Y ya vemos y ya cerramos, este es el doble chasis Sí, en es que el... esta foto es muy buena porque se ve realmente la intencionalidad que es y sobre todo Reducción de drag, eh, maximización de la downforce. O sea, aquí ya Chapman va con todo. Bueno, sí, Chapman, Lotus, sí, van con todo. Iván, lo que pasa es que aquí fue es demasiado adelantado, corrieron demasiado, digamos. Y luego, aparte, los rivales en aquel entonces, tened en cuenta que eso es ya por encajar. Estamos en plena guerra Fisafoca. Entonces, Sí, aquí ya a la mínima, incluso los colegas te rompían las piernas, pero vamos, convenía no moverse porque no salías en la foto. a ver, Edgardo nos pregunta porque dice que antes de ponerlo en pista se asustaron y lo prohibieron. Dice, hubiera servido y... Hombre, no me quiero adelantar, porque si vamos a hacer la siguiente parte ya con... Pero yo sí opino, me pasa... Con este coche tengo... no sé si a José le pasa igual, tengo como sentimiento encontrado. Por un lado, creo que Chapman se le había ido un poco la pinza en la búsqueda, como ha dicho, de esa competitividad, porque ya Yo el voy a darte, resto... sí, yo voy a darte dos razones por las que creo que este coche sí habría funcionado. Sí, yo creo que también. Lo único que ocurre es que el sentimiento encontrado me pasa es que es demasiado pronto. Es que estábamos hablando de muy principios de los Claro, años 80. totalmente. Pero eso es un coche, fíjate, primero, la batalla es más corta que el 80. Sí, Es decir, han aprendido todas las meteduras de pata del 80, las han resuelto. Y es más estrecho, aquí no se puede apreciar.
pero es más estrecho incluso en los pontones. ¿Por qué? Porque es No el sé si en fondo la foto plano anterior se podía y el apreciar un fondo poco, curvado. aunque la foto anterior es de la parte final del carenado, pero se puede ver que, hombre, el coche ancho se nota que no es demasiado ancho. No sé si No, se no, ve, espérate, ahora mismo Lotus a ver, si tiene alguna imagen. Chasis, la mando aunque sea por Twitter para no, Ujú. para 88, que Dios, si estoy poniendo el 80, no llegamos a ningún lado. El 80, Sí, ahora mientras va explicando yo ya la preparo. yo ahora mismo te la paso por Jero, aquí, por Jero digo, por Twitter, Porque... Jero, se nos va la olla. Ahí, aquí tienes, Vale, ok. te la mando por Twitter para que te la puedas bajar rápidamente. Ok, vale, correcto. Aparte de que ya estaban utilizando fibra de carbono, una serie de, o sea, una serie de innovaciones Por acojonantes. cierto, decir como curiosidad, la fibra de carbono, sabéis que el primer chasis oficial en fibra de carbono Sí, el fue el MP4, MP4, pero pero que Chapman y Murray ya andaban trabajando en ello, ya llevaban tiempo. Y una curiosidad es que Murray no se fiaba de este plastiquito negro y la cuna de abajo, la inferior, se hacía en aluminio. Porque no se fiaba de la capacidad de torsión de este material. Siempre me pareció muy curioso, me pareció una cosa muy graciosa. te paso otro que he encontrado también donde se ve en un frontal para que veáis Vale, un segundillo. hasta dónde estaba llegando Chapman. Ah, aquí se ve Y se muy ve. bien, sí, 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 sí. Aquí Entonces, se ve. estas son las cosas que me animan a pensar que el 88 habría sido un gran coche. Y que yo creo que en el fondo fue el miedo que tuvieron todos los demás al verlo, porque dijeron otra innovación más Sí, y además por el mm, camino correcto. nos lo ha dicho Edgardo en el chat, que quizás se asustaron, que Totalmente, seguramente se asustaron mucho. totalmente. Un ¿Las tienes ya? momentito. No, un segundo que tengo que... Espérate, que me está diciendo esto. Que no, no quiero eso. No quiero. Un segundo que voy a abrir con... Es que como quiero modificarla, porque no sé la... Para que no me... Ahí Para que no me te las podía... descojone... Un segundillo. Ya, no me he dado cuenta, te las podía haber pasado. Ay, Bueno, pues, ¿no me deja abrirla? No, no me deja, José. pues espérate. No sé qué formato están. Es que me acabo de fijar ahora. Están directamente bajadas de Google. Ah, amigo. Dame un instante que arreglamos esto en un Pis Plus. A ver. Ya digo que yo personalmente el 88 es un coche que te genera eso, ese sentimiento encontrado. Yo creo que habría que haber esperado un poquito más de evolución en la ingeniería y en los métodos de trabajo, y sobre todo que ya, como has dicho, como muy bien has dicho, ya se empezaba a trabajar con la fibra de carbono, pero Sí, aunque en la aeronáutica era un material que se conocía bastante más, en Fórmula Uno todavía era algo, era un mundo que estaba un poco más virgen, pero Jesús. Hoy vamos a tener. Tenía que haberlo previsto no, antes. no pasa nada. Si de todas maneras, como íbamos a hacer otra parte más, pues Sí, pero es ya, que ya que hemos puesto la miel en los labios y para darle la razón a Edgardo, como hay que dársela. claro. A ver. En otro orden de cosas, hombre, haría la captura, recorto, no, pero claro, es que si no ya voy a tardar mucho. Ya voy a tardar. No, ahora mismo hacemos un instantito que lo vemos rápido. Porque es un coche, ya te digo, yo, a mí no me ha creado, obviamente hay un sentimiento encontrado en el sentido de que nunca ha llegado a correr y no podemos decir si A o B. Sí, no, No, yo en sí no le echo, o sea, yo no le echo la culpa a pero Chapman ni a su equipo. He hecho en general las circunstancias en las que ocurrieron. Fue un poco es un coche todo. más corto de batalla, más ágil, por lo tanto, y sin embargo sabe aplicar, porque claro, ha convertido el fondo en un fondo curvo, en una superficie curvada. A ver, 720 era De altura, sí. de altura. 700.
Es que, bueno, es como pasa hoy día. Hoy día realmente hablar de... Se sigue hablando de fondo plano, yo creo, por inercia. Lo repito cada vez que puedo para ir dándole la matraca a la gente. Pero No yo lo nos siento, hacen ni pero es que es verdad. puñetas. Hablar de fondo plano hoy día... a ver, estos Es un fondos error, ya no es un error. tienen... Es más, hablar de fondo plano con los últimos fondos que se veían ya en Fórmula Uno. Hombre, era un poco delicadito, pero sí, se podría considerar plano. Pero porque realmente planos eran los del año 83, 84. Efectivamente, efectivamente. Pero, No, algún pero día bueno, dará alguno con la tecla y empezarán a llamarlo curvado como dentro de 5 o 6 años o 7. Como que eso, cuando la normativa cambie otra vez, sí, ¿no? Y entre es Audi. lo que pasa con todo, con todo. Yo recuerdo cuando en el blog hablamos de la flexibilidad del RB10. Bueno, me llamaron de todo, hacíamos los locos, y en 2011, al año siguiente, en Abu Dhabi, alguien descubre que los mecánicos al mover la NOS del RB7 se mueve mucho y de pronto dan todos, era arriba, no era abajo, era, pues si ya lo la habíamos dicho, nariz. La sí. nariz flácida del RB, sí. Y al final, pues ya está, pues a ver si lo consigo, tranquilos, que llegamos. Voy a utilizar mi emoticonos nuevo. Hala, ahí está. Ese señor que he puesto ahí fue el que. El artífice de Solo la. paso una porque como pasemos más, No, nos no. volvemos locos. Esta está a 720 de altura, ¿eh? Vale, de acuerdo. Me Así la pasas que también por Twitter, ¿no? sí, por Twitter para que no tengas más que subirla. De Y acuerdo. nos dejamos ya de vainas. A ver, twitter.com. Sí, porque es bonito ya que cerremos con eso, porque si os ponemos los dientes largos y nos esperáis a enero, vaya usted a saber. Pero bueno, básicamente ya. Tú verás. Vale. Ahí. A ver. Bueno, pues. A ver, un momentito, que esto va más lento que el caballo el malo. A ver si me encuentro las 757. A ver, mensajes. Sí, Chapman, ya con el 80 descubrieron la importancia del carenado, de carenar todo muy bien. Hoy Yo creo que día. se atemperaron, las innovaciones las hicieron un poco Mm, más sosegadas, porque también en ingeniería, bueno, en dibujo, en ingeniería y en absolutamente todo, sí, las prisas no son buenas. Hay no. un dicho, hay un dicho que dice algo así como, nunca dejes que lo urgente se imponga a lo importante. Y es la santísima verdad, porque al final es real como la vida misma. A ver si Sí, la como nos encuentro. dice Machaca, ¿no? Dice, lo del fondo plano dice como lo de decir el rey y pensar en Juan Carlos en vez de pensar en el actual. Digo, sí, puede ser. Es inercia, al final yo entiendo que es inercia, pero claro, yo entiendo en el público, entiendo en mucha gente, pero lo que no entiendo es la gente que tiene que transmitir que también sigan con esa inercia. Pues entiendo las primeras carreras, pero es que ya estamos a noviembre. lo de los fondos planos ya. Bueno, esto es alucinante, pero no puedo pasar ahora. ¿Pero qué coño le está pasando a Internet? Nos están Bueno. boicoteando. Gero, Eso es el fondo, ya está, ya sé lo que ha pasado. Eso ha sido por esto lo lo de del fondo fondo. curvado, ¿no? Que no nos quieren hacer ni caso. A ver si consigo Pásame. pasártelo ahora. Espera, voy a intentar ya en última instancia por Gmail. Eso te iba a Esto decir. es absurdo. Esto es absurdo. Ujú. Por Dios. Eso te iba a decir. Digo, inténtalo por Gmail y yo la descargo y ya está. Así tampoco. Ahora espérate que me la dejen subir, porque ahora de pronto. Esto es muy Bueno, extraño. señores, ustedes mismos lo están viendo en directo, ¿eh? Nos están boicoteando. Bueno, igual también es porque la otra vez hablamos bien del A10, que es un avión que, como recalcamos varias veces, solo funciona en la Fuerza Aérea Norteamericana. Ha originado cierto debate. hay que tener mucho cuidado. A ver, Dice Edgar que no, que es que se llama tecnología, que las leyes de Murphy. Estamos sufriendo las leyes de Murphy.
Edgar es de los míos. Yo también con la tecnología. A veces me Oye, vuelvo que yo loco. hasta que he dado con la tecla para los micros y los sonidos, madre mía. Ay, Vaya, qué algunos guay. directos yo sé que no sufristeis, pero bueno, soy resiliente, soy, como les gusta decir ahora a la gente. Si mi Sí. profesor de resistencia de materiales me escuchara con lo de la resiliencia, Ay, por favor, analógico, curiosidades. sí, somos analógicos. Bueno, ya está, no pasa nada, José. Luego No, ya, no, no, si no, luego que la ya gente. estoy en proceso, ya acabo. Ah, va. Esto es como, está saliendo la tortilla del horno. Es que ahora no sé por qué de Montres, va más lento que el caballo del malo. Pues volviendo al tema de la foto que tengo puesta todavía, es verdad que se aprecia muchísimo eso que he dicho antes del 80, que he dicho que desproporción, ¿no? En la posición del eje delantero y donde está la nariz, y aquí qué cortita es la nariz y cómo el eje delantero se adelanta muchísimo. Eh, Sí. eso también da al vehículo, reduce el momento polar de la zona de lo que genera toda la suspensión delantera y toda la zona delantera, y eso también da mucha direccionabilidad, que estoy seguro que en el 80 los pilotos se quejaban muy mucho de que el coche tenía que subvirar como un demonio. Pues oye, que no puedo. Ya está, no pasa nada. ¿Cómo que no me pasa nada? Hoy no tenemos apagón, pero tenemos fantasmas. Esto no es normal. Bueno, te digo una cosa, tengo yo en mi coche un fantasma electrónico que me persigue También, desde hace 7 u 8 años. Simplemente el limpia trasero se activa sí, solo cuando él decide. Y con dos cojones. me lava el cristal cuando tengo el coche limpio, recién lavado. Llevo 5 minutos con el coche que salió del lavadero y hace el limpia trasero con todo el líquido. Cha, 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 cha. Digo, muy bien, di que sí. Perfecto. Pues no sé qué le pasa a Internet esta tarde aquí, o a Google, porque ya es que esto No no... sé. Bueno, ya está, no pasa. Bueno, Vamos, iba a decir no pasa nada. Bueno, para la próxima vez que nos veamos, vamos a preparar un buen dossier del 88, del doble chasis, podríamos hablar y del de 88 y también del Arrow. los, y Del, de los también del A2. que también fue un Mira, diseño que creo que rompedor absoluto, pero tampoco funcionó. y tenía que le faltaba optimización, le faltaba tiempo, Pero- maduración, ya está. Lo mismo que le pasó al 88. y eran además, se lanzaban a tumba abierta. Mm. Entonces, una vez que ya, hablando mal y pronto, la cagaban, pues ya bueno, luego eran apaños y apaños y apaños, que de un coche precioso, pero luego encima llevaba la publicidad aquella, ¿cómo se llamaba? West Taylor, o no me acuerdo qué era, la Sí, de sí, cervezas, sí. alucinante, dorado y negro, pero el coche No no iba andaba. bien. Tenía un motor inclinado 5 grados para dejar más espacio abajo para el paso del aire. Tenía una serie de innovaciones muy bonitas. Mm. La parte delantera, todo el trabajo que afectaba al tren delantero era alucinante, pero no funcionó, no, no. Por cierto, solución adoptada por Ferrari en el 2010. Sí, Inclinó el motor un poquito hacia adelante claro, para. porque al final se reciclan cantidad de conceptos. Es En eso alucinante. Newey es un maestro. Eso sí, se Sí, lo tengo que reconocer. en, Sobre. en, y luego Niwi, aparte que es un apasionado de un montón de cosas, lo que llamamos aquí un rabo inquieto, un inquieto, y bueno, pues le ha dado aparte de su afición a los coches clásicos, al propio diseño de vehículos, no para competición ex profeso, sino como aquellos que hizo para el GT4 y luego la Copa de la América, y se mete en todas las aventuras y siempre va aplicando, siempre va descubriendo algo que dice, coño, esto, a ver si... Y claro, lo va haciendo. Bueno, pues no sé qué te parece a ti, José. Son las 8:30. Por mí estupendo, ahora subo a ver qué tal está mamá. Como veis, se ha cerrado el blog de momento, lo dejé bien claro, tal y como lo conocemos. Dios Ay. mío, si lo abro algún día, están tranquilos, me veis estupendo, porque estoy ahora mismo Ah. y, y, y arriba, bueno, las cosas van, hemos tenido unos días con calor y tal, un poco atareados, pero peor lo pasamos hace 2 semanas y media que empezamos ya con los Cristos, que no, aquello Sí, sí, sí. se nos fue de madre por todos los lados y bien, Esto era. La sincronización era imposible, así que. horrible, horrible, Horrorosa. horrible. Pero Bueno, bueno, hemos llegado al Lotus 80.
No, El no, próximo viaje será no solo hacia... prometimos llegar al 78-79 y hemos llegado al 80 al y 80, hemos tocado así de refilón el 88, o sea que al fenómeno, 88. fenómeno. Así que haremos una cosa bonita ya en enero, cuando dejemos reposar, y haremos otra cosita más. El viaje, vamos, yo no sé, la gente del viaje yo creo que ha sido bonito. Las tres partes han quedado chulas. Estoy leyendo a Steffi, besos a mama. Muchísimas gracias, corazón. Ah, es verdad, se me había olvidado decírtelo. Ahora de pronto veo nítido. No, esto es la locura. Esto es Bueno, una... pues antes ya de... Yo ya me voy despidiendo de vosotros. A José te le pido que aguante un poquito mientras voy haciendo... Sí, yo aquí estoy estoico. Voy preparando la raid, que está el amigo Charlie, que está en su directo. Así que bueno, os voy a dejar con él. Creo que os dejo... Mis disculpas, que le he dado besos a Steffi e Ismael se ha sentido ofendidito. Nada, nada. También te quiero mucho a ti, Isma. Besos y abrazos a todos. Aquí somos todo amor. Todo. Bueno, pues me voy despidiendo ya de todo. Venga, Un placer, José, haberte yo tenido estoy aquí ahí otra hasta vez. que me digas. Hasta que me digas. Y El nada, placer es mío, pero ya sabes. y preparar la cuarta parte o una parte, no sé si llamarlo cuarta parte o ya un anejo, ¿no? Sería como Sí, un... porque realmente lo hemos visto ya a coto, no hay más. Es decir, todo lo que es Lotus lo han, pues como hacen los rusos en Ucrania, han entrado, han sacado todo, ya era de todo Cristo. Y bueno, pues ya hay cantidad de ideas de Lotus expoliadas Pues sí. que las ha tirado todo Dios. Al final es lo que es, Muy o es lo que bien. era. Pues muchísimas gracias, chicos, y nada, espero que os haya gustado el directo.